Estamos reunidos este día para la inauguración del 35º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. En caso de sismo, favor de atender la señalización en el punto de encuentro, que se encuentra en el jardín bajando las escaleras del lado derecho. Les solicito ponerse de pie para recibir a los integrantes del presidio. Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Para llevar a cabo este acto académico, nos acompañan como integrantes del Presidium el doctor Modesto Seara Vázquez, presidente de honor fundador de la AMEI y rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEO. Excelentísimo señor Jean-Pierre Asbazadurian, embajador de Francia en México. Maestro Pedro González Olvera, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI. Maestra Edith Yolanda Martínez López, titular de la Secretaría del Bienestar del Estado de Oaxaca. Ingeniero Ramón Sinova Solís, delegado regional de Fonatur. Contraalmirante Juan Manuel Santos Santos, comandante del sector naval de Huatulco. Ingeniero Hans Blumeyer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, CAS. Doctora Jessica de Alba Ulloa, secretaria general de la AMEI. Doctora María del Rosario Enríquez, vicerrectora académica de la Universidad del Mar. Licenciado José Luis Ramos, vicerrector administrativo de la Universidad del Mar. Licenciado Ricardo Hernández Carrasco, en representación del presidente municipal constitucional del municipio Santa María Huatulco, licenciado José Hernández Cárdenas. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Para dar inicio a esta ceremonia, me permito invitar a este estrado al doctor Modesto Seara Vázquez, presidente de honor fundador de la AMEI y rector del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, SUNEO, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, señor embajador, señor comandante, representante del presidente municipal, amigos todos del resto del presidium, todos igualmente distinguidos, empezando por mí. Les doy la bienvenida a este Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que después de tantos años todavía sigue viva y coleando. Cuando vino la epidemia, tuvimos que estar un año con el bozal, ya nos lo quitamos. Nunca lo tuvimos para otras cosas. Siempre dijimos lo que queríamos decir. Pero este año reanudamos las actividades normales como la segunda asociación en importancia en el mundo y la que tiene los congresos más importantes después de la International Studies Association. Esto es un trabajo que nos hemos ganado a pulso todos los que desde el año 67 hemos estado manteniendo la antorcha encendida de este proyecto académico importantísimo que establece una relación entre todos los que de alguna forma tienen como objetivo estudiar la realidad internacional. El mundo en el que vivimos es muy complicado. En otras ocasiones mis intervenciones son para asustarlos,
no lo consigo, desgraciadamente. Pero en esta, simplemente, dado que estamos en Huatulco, el sol está muy bonito, el mar precioso, es un paraíso. Transmítale al señor presidente municipal nuestro juicio en cuanto a esto. Es por unanimidad, ¿verdad? Que aquí se deben de hacer muchos más congresos como este. Bien. Me gusta ser populachero. Entonces sé que eso lleva los votos. Y no quiero convertir esto en una conferencia, entonces simplemente decirles que con todo afecto lo recibimos aquí. Como presidente le llaman de honor, pues son cuestiones de la edad. A esta edad pues ya es cuando me llegan los homenajes que me suenan a despedida. En alguna ocasión hasta me regalaron un busto que me dio aquí en este lugar, una sorpresa de los compañeros expresidentes, y lo tomé como una indirecta para decirme, mire, ya tenemos para tu monumento esto, así que date prisa. No les hice caso y aquí estoy todavía. Entonces, bienvenidos a Huatulco. Yo sé que va a tener mucho éxito esta reunión y ya lo está teniendo. Vamos a analizar los problemas del mundo, cada uno desde su punto de vista, y ya sé que no nos va a hacer caso nadie, pero por lo menos entre nosotros creemos que estamos contribuyendo a sostener el mundo en un momento tan trágico como el actual. Es un momento muy, muy, muy difícil. Desde el año 67 yo no recuerdo un momento en que el peligro pueda ser tan grande como el que estamos viendo en este momento. En ningún momento. Lo he analizado con cuidado, todos los eventos que han pasado, y no he encontrado un momento como este. El único que se parece a este fue en octubre del año 62, y fue antes de que nosotros tuviéramos que decir algo en las cuestiones internacionales. Entonces, bienvenidos, y les ahorro ya más palabras de mi parte, ya no me quiero seguir de palabrero. Bienvenidos, es su casa, si me permite el representante, el señor presidente, de la universidad también, y en la MEI también. Así que éxito en los trabajos que van a iniciar en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor Modesto Seara Vázquez por sus palabras. Ahora pido al maestro Pedro González Olvera, presidente de la MEI, nos dirija un mensaje. Buenos días a todos ustedes, honorables miembros de la Mesa de Honor, distinguidos congresistas, ponentes, asistentes y estudiantes. Muy buenos días de nuevo. Me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y darles la más cordial bienvenida a este 35º Congreso de la MEI, primero de mi gestión como presidente de la más grande e importante Asociación de Internacionalistas de México y segunda en el mundo. Ya el doctor mencionó que somos la segunda, solo después de la ISA. Antes que nada, agradezco al excelentísimo señor embajador Jean-Pierre Asbazadurian, embajador de Francia en México, por su gentileza en aceptar dar la conferencia inaugural. Mi agradecimiento va de la misma manera para nuestro fundador y presidente de honor, doctor Modesto Seara Vázquez, no solo por haber tenido la iniciativa de establecer una asociación como la nuestra, sino por su generosidad al haber ofrecido una vez más el campus y el apoyo el campus Huatulco de la Universidad del Mar como sede del Congreso. Debo agradecer el apoyo del presidente municipal de Santa María Huatulco, el licenciado José Hernández Cárdenas, y también el del señor Hans Blomayer, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, por el apoyo que nos han dado. Por supuesto, les agradezco a todos ustedes que estén aquí en el retorno de los congresos presenciales, lo que espero vaticina el éxito del Congreso. Estimados congresistas, esta reunión ofrece la oportunidad a los internacionalistas mexicanos y de otras latitudes de reflexionar en conjunto
y dialogar con sus pares sobre las más diversas y principales incidencias que caracterizan al escenario internacional actual. Los congresos de la MEI son en ese sentido el mejor foro para presentar las propuestas de análisis que surgen de años de trabajo continuo, de esfuerzos analíticos permanentes en los recintos académicos, en los de la acción pública y en la iniciativa privada. Se hacen las presentaciones a un público ya bien formado y también a los estudiantes que se inician en el arduo camino de entender lo que sucede en el mundo. Después de cada congreso, nos vamos con nuevas ideas, concepciones diferentes, cambios en nuestras percepciones o seguridad y reforzamiento en las que ya teníamos. No esperamos, desde luego, ni creemos en la unanimidad de enfoques, sino en la riqueza de la divergencia de interpretaciones. Por otra parte, los congresos permiten también los consabidos reencuentros amistosos que para esto son espacios de confraternidad. El 35º Congreso de la MEI tiene lugar en un mundo inmerso en una crisis profunda, con dimensiones nunca antes vistas, como ya mencionó el doctor Modesto Sierra Vázquez. En dos palabras, estamos en una crisis sistémica, para apropiarme de un concepto acuñado por nuestro fundador. O si ustedes quieren, parafraseando el título de la novela de Charles Dickens, vivimos tiempos difíciles. Tal parece que esta apropiación sea exagerada, pues ya antes el género humano ha pasado por otras crisis que en su momento fueron consideradas apocalípticas. A fin de cuentas, por ejemplo, quienes atestiguaron el diluvio bíblico y vivieron para contarlo, deben haberlo visto como una crisis colosal. Pero me atrevo a decirles, y entre paréntesis, que eran otros tiempos, mucho más sencillos, pues quien creó esa crisis fue el mismo que la resolvió, y tan solo en 40 días. Así que la historia está llena de crisis de todo tipo. Sin embargo, nunca de las dimensiones de la actual. Para justificar mi juicio y la de los autores en los que me apoyo, acerca de que esta es una crisis sistémica, enumero algunos de los elementos conjuntados en su diseño que permiten hablar de lo novedoso, en un sentido negativo, que dicha crisis tiene. En primer término, la grave afectación al medio ambiente planetario, con el consabido cambio climático, muy mencionado, pero atendido con poca seriedad por quienes más lo provocan. Día con día, los daños al medio ambiente se muestran sin descanso por medio de sus innegables efectos. Grandes sequías, temperaturas altísimas en países que nunca las habían experimentado en su historia, huracanes y tifones de efectos desastrosos para las naciones que lo sufren, con enormes pérdidas de vidas materiales, humanas y sobre todo económicas. El deshielo de los polos y el peligroso aumento en los niveles del mar, a la par de amplias zonas terrestres a las que se les predice su inviabilidad por la falta de agua potable. La contaminación atmosférica en niveles irrespirables, en tanto se prevé el uso de combustibles fósiles todavía por muchos años. Todas estas manifestaciones de afectación al medio ambiente se encaminan a escenarios de destrucción de nuestro hábitat que quizá sean irreversibles. Por si esto fuera poco, también enfrentamos una pandemia que descolocó a la humanidad entera y que causó y sigue causando millones de enfermos e innumerables pérdidas de vida. Con toda seguridad, muchos de los presentes aquí sufrieron la enfermedad y saben por experiencia propia sus efectos en la salud, al mismo tiempo que conocen sus perniciosas consecuencias en los ámbitos social, educativo, político, económico, cultural, en todas, en una palabra. Sumemos a ello la permanente presencia de la guerra como método para resolver las diferencias, la reaparición de la amenaza del uso de las armas nucleares y el despojo territorial
basado en el uso de la fuerza y disfrazado de una legalidad a todas luces falsa. Violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos y a lo establecido en varios de los artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, la seguridad como tema central de las agendas nacionales y, por si no bastara, la descalificación del multilateralismo y de los organismos internacionales como si fueran estos y no sus integrantes los culpables de las crisis. En este inventario tenemos a la geopolítica como eje de las relaciones entre los estados y la lucha por mantener o construir nuevas hegemonías militares, económicas y políticas. La prevalencia del interés nacional por encima del interés colectivo. La persistencia del nacionalismo combinado con populismo, la multiplicación de gobiernos autoritarios y la fragmentación mundial en sentido opuesto a la globalización. Los riesgos que implica el uso delictivo de las modernas tecnologías. Al parecer, no hay archivo que se salve de los hackers. O la incertidumbre que pesa sobre nosotros acerca de la utilización de la inteligencia artificial. El aumento de la fragilidad y los conflictos en el mundo entero profundiza la escasez alimentaria, lo que junto con ambientes de violencia e inseguridad obliga a millones de personas a abandonar sus lugares y provoca las grandes migraciones que se ven en distintas latitudes. Contrastemos la falta de alimentos con el gasto militar mundial, que no dejó de aumentar incluso durante la pandemia, alcanzando cotas inéditas hasta ahora. En lo económico, advertimos la reaparición de un mal que afecta particularmente a los que menos tienen y que las jóvenes generaciones apenas están descubriendo: la inflación y la amenaza de una recesión generalizada y más turbulencias económicas, comerciales y monetarias. Y algo que, lejos de disminuir, parece aumentar constantemente: la rampante desigualdad económica y social, con lo que la brecha entre países desarrollados y países subdesarrollados se mantiene cuando no se amplía, además de que hay una situación semejante al interior de cada país. No podemos pasar por alto que la verdad alternativa, la posverdad y las fake news campean con credenciales de impunidad en los más altos círculos políticos y son empleadas para manipular a las masas. De este modo, las utopías se han ido para dejar su lugar a las distopías. Podría seguir refiriendo más expresiones de la crisis hasta tomar todo el tiempo que dura el Congreso. Pero como antes dije, otros especialistas más versados que yo lo hicieron ya con anterioridad. Y por si no bastara, justamente atañe a todos ustedes, congresistas, enfrentar el desafío que supone entender y explicar los alcances y consecuencias de los problemas enlistados. ¿Corresponde este estado de cosas a un nuevo orden internacional? Depende. Si usamos la expresión como un concepto acostumbrado en definiciones académicas de cómo se encuentra el mundo en un determinado momento histórico, entonces me parece es válido usarlo. Sin embargo, en realidad, cuando hablamos del presente, de cómo se interconectan y se mezclan los elementos y todas las situaciones mencionadas, entonces ciertamente me estoy refiriendo a un desorden internacional. Haciendo la aclaración de que esta perspectiva que les estoy presentando, como todas, ¿no?, se encuentra a discusión y puede que mañana sea ya obsoleta. Ese nuevo orden o desorden internacional está desembocando en cambios drásticos en la correlación de fuerzas internacionales, en un reacomodo de las hegemonías y en el corto plazo en un posible nuevo bipolarismo en lo más alto de la escala del poder mundial, con características tanto económicas como militares,
y un segundo piso multipolar a partir específicamente de la posesión de las consabidas armas nucleares y señaladamente incertidumbre y graves peligros para la humanidad. A estas me voy a referir enseguida. Imaginemos un escenario pesimista en el que una potencia que posee armamento nuclear, cuyos gobernantes amenazan con usarlo, y peor, lo hacen para ganar una guerra y como un medio para advertir a otras potencias que no pueden intervenir en los asuntos que considera de su exclusivo ámbito o de su zona de influencia. Si eso se hace, si solo usaran lo que ahora los expertos denominan armas nucleares estratégicas, sería muy complicado evitar que no hubiera una reacción en cadena y el planeta Tierra se viera dominado por la destrucción de ciudades enteras, seguidas de un invierno nuclear del que muy pocos saldrían liberados, y los que lo hicieran, si persistieran en su loca manía de continuar con las guerras, lo harían, como advirtió alguna vez Gabriel García Márquez, con piedras y palos. O pensemos en algo con un potencial tan destructivo como las armas nucleares. Me refiero a la afectación del medio ambiente, al que quienes más aportan a su daño parece importarles poco, más allá de los discursos y de su asistencia puntual a las reuniones organizadas para su mitigación. ¿En qué condiciones podría sobrevivir la humanidad sin aire puro, sin agua potable, con una extendida desertificación, sin recursos naturales, sin alimentos y sin futuro, para ser preciso? Los dos escenarios son catastróficos. Sin embargo, nada imposibles de que sucedan. Si la situación sigue por estos senderos de poca reflexión de los líderes del mundo, y hablo en plural, porque si a algunos de estos líderes no les importa demasiado la destrucción del medio ambiente con tal de conseguir que sus economías crezcan, a otros no les preocupa esgrimir las armas nucleares como el mejor argumento en su objetivo de justificar los intereses nacionales, o que sus pueblos pasen hambres con tal de alardear que poseen armas de destrucción masiva, y a otros líderes más les interesa crear inequidades económicas con el afán de mantener su economía o de conseguir un lugar entre los grandes poderes del mundo. Sé que esto es muy negativo. Ahora pensemos positivamente. Si la pandemia fue un recordatorio de la fragilidad humana, el desarrollo de las vacunas en un tiempo récord nunca antes visto permite vislumbrar otro escenario. Uno en el que la ciencia sea instrumento esencial para crear otras vacunas y encontrar la cura definitiva para enfermedades como el cáncer, la diabetes, el VIH-Sida y otras que asolan a la humanidad. Pensemos en un escenario en que la cooperación sustituye a la confrontación y se toman medidas reales para mitigar el daño ambiental. Pensemos también en la diplomacia de las vacunas, que aún con sus limitaciones y con todos los intereses creados, puede llegar a representar lo mejor de la solidaridad internacional, y lo hará más cuando esa diplomacia alcance a los pueblos más pobres del mundo. Pensemos también en lo que puede aportar la inteligencia artificial aplicada al bienestar humano. Pensemos, finalmente, en iniciativas como los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, hoy con severos atrasos por los efectos de la pandemia principalmente, pero que significan una posibilidad real para que esos pueblos atrasados cuenten con las condiciones mínimas para que los niños y niñas dejen de morir por enfermedades que en otras latitudes se curan con cierta facilidad, con más niñas y niños en la escuela, con mujeres que no sean padres y madres al mismo tiempo, con igualdad de derechos para ellas, con menos hambre, pobreza y desigualdad, en fin, con mejores expectativas para la vida. Si la ONU
persiste en su empeño de sacarlos adelante y si se cuenta con el apoyo de todos sus integrantes, no solo los países pobres, sino también los ricos por igual, podemos mantener viva una esperanza de alcanzar un desarrollo sostenible. Aquí, finalmente, quiero subrayar algo que me anima al optimismo. De manera similar a la importancia de las propuestas que van a hacer durante el Congreso, propuestas analíticas, me refiero a la labor que desarrollan todos ustedes internacionalistas y también los asistentes que están aquí, también los que no lo están, de preparación de los jóvenes que asisten a los congresos de la AMEI. Ustedes trabajan en la formación de los nuevos internacionalistas, de renovados intérpretes de la realidad mundial, quienes poco a poco irán ocupando los nuevos liderazgos políticos y académicos y participando como ponentes en los sucesivos congresos. Están aquí ya las generaciones que van a ir sustituyéndonos. Porque nosotros nos vamos a retirar, no nos vamos a morir, nos vamos a retirar, ¿no? En su quehacer educativo, al que muchos han dedicado su existencia y es su pasión vital, se encuentran los motivos más importantes para no perder el optimismo. Porque de este trabajo, del que ustedes hacen, emergen los nuevos ciudadanos del mundo y la esperanza de que, imbuidos de creativas, originales y críticas interpretaciones acerca del rumbo de los asuntos internacionales, se dirijan verdaderamente hacia la construcción de un auténtico nuevo orden internacional, mucho menos inequitativo e injusto, con oportunidades para mujeres y hombres por igual, con un futuro más venturoso y próspero que el que ahora tenemos frente a nosotros. Estoy convencido, queridos congresistas, queridos profesores e intelectuales que están aquí, que su misión intelectual y académica se encuentra imbuido del axioma planteado por Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Muchas gracias y larga vida a la AMEI. Le agradecemos el mensaje, maestro Pedro González Olvera. A continuación, solicitamos la presencia en este estrado del doctor Alejandro Chanona, presidente de AMEI de 2004 a 2005, para que en nombre de la maestra Consuelo Dávila reciba el reconocimiento Isidro Fabela. La maestra... Por protocolo, me tocó el honor, buenos días a todas y a todos, honorable presidium, me tocó presentar la semblanza de quien esta mañana, en el contexto de este 35º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, será galardonada con el reconocimiento Isidro Fabela. Me permito presentar la semblanza de quien será galardonada. Colegas internacionalistas, la destacada trayectoria de la maestra Consuelo Dávila Pérez es un orgullo para nuestra comunidad y para nuestra asociación. Probablemente me quede corto para exaltar todos sus atributos profesionales y sobre todo humanos para significar lo que ella representa para las relaciones internacionales en México y en el mundo. Es para mí un honor presentar una brevísima semblanza de esta gran internacionalista mexicana. Consuelo Dávila Pérez es reconocida por sus aportaciones al estudio, análisis y enseñanza de la política exterior de México. Entre sus líneas de investigación se encuentran política exterior de México, política comparada de América del Norte y la Unión Europea, relaciones México-Estados Unidos y sus políticas migratorias,
nuevos actores de la política exterior de México y sus relaciones y las relaciones entre México y España. La profesora Dávila ha formado generaciones de internacionalistas a través de sus cátedras de política exterior y con la dirección de tesis de licenciatura y posgrado. Es profesora titular de tiempo completo, definitivo, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable del Seminario de Política Exterior de México. La vida de nuestro centro, del Centro de Relaciones Internacionales, no se entiende sin el papel señero central que ha tenido la maestra Dávila, gran compañera y entrañable amiga. La profesora Dávila es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM. Tiene estudios de doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Mención especial merece el reconocimiento que nuestra galardonada hace, por encomienda, de la influencia en su formación de la obra de nuestro querido maestro, el doctor Modesto Seara Vázquez. Ha cursado diplomados en la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, en la Universidad Complutense de Madrid, en España. En esta última universidad, la Complutense, ha realizado estancias de investigación con el doctor Rafael Calduch, quien nos acompaña y a quien saludo con afecto. En la UNAM ha coordinado diversos proyectos de investigación sobre México y Estados Unidos con el maestro Eleazar Morales y el doctor José Luis Orozco, en paz descanse. Sobre política exterior ha hecho trabajos con la doctora Griselda Gutiérrez y sobre regionalismos y seguridad conmigo. Es un honor poderlo decir. Su papel en el desarrollo de la disciplina de las relaciones internacionales ha sido destacado, como también lo ha sido su trayectoria al frente de diversos cargos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entre los que podemos mencionar. Coordinó el Centro de Relaciones Internacionales, donde también fue coordinadora de investigación, fue coordinadora de extensión universitaria, jefa de la División de Estudios Profesionales. También en el ámbito de la UNAM, ha sido supervisora académica de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios para las Escuelas Incorporadas y sinodal en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Presidió la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales de manera destacada en el bienio 2013-2015 y actualmente es miembro del Consejo de Honor. Fue directora de comunicación del Global South Caucus de la International Studies Association, es decir, su trabajo trasciende lo nacional, y actualmente es tesorera de este grupo de trabajo. Es también corresponsable del Núcleo de Estudios de Relaciones Exteriores del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Ha sido sinodal de los concursos de ingreso y de ascenso al Servicio Exterior Mexicano y ha colaborado en diferentes actividades en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, y en la Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales. Asimismo, ha sido miembro del Consejo Editorial de la revista Relaciones Internacionales de la UNAM y de la destacada revista también mexicana de Política Exterior del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido ponente, moderadora, comentarista en un amplio número de foros, cursos, coloquios, conferencias y mesas redondas en instituciones nacionales y extranjeras. En calidad de analista internacional, ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre los que podemos señalar Radio UNAM, TV UNAM, Canal 40, 11 TV, TV Azteca, ASTL TV y en el podcast Construyendo el Debate de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Participó como guionista y conductor en televisión educativa de la SEP, que se transmitió en el Canal 22, si mal no recuerdo, con la doctora Iliana Cid. También fue jefa de departamento en el sector público, en el área internacional de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía. Es coautora y coordinadora de múltiples libros, capítulos de libros, artículos, revistas. Yo destacaría 2 o 3 para no alargarme, pero debo recordar un par de ellas, que tiene que ver mucho con nuestra comunidad. La nueva relación de México y América del Norte, coordinado con Eleazar Morales, Breviario Político de la Globalización, con José Luis Orozco,
Globalismo e Inteligencia Política, compilado y colaborado con José Luis Orozco. Antología de la Política Exterior, con el doctor José Cabribarra. Diplomacia Local, las relaciones internacionales de las entidades federativas mexicanas como parte de un macroproyecto con Rafael Velázquez y Jorge Schiavón. La política exterior y sus nuevos desafíos, con Rubén Cuellar. Reflexiones sobre el devenir y futuro de las ciencias sociales en un entorno social globalizado, con Fernando Castañeda y Dámaso Morales. Antología, enfoques y herramientas analíticas para las relaciones internacionales en el siglo XXI, con Teresa del Socorro Pérez. En fin, una trayectoria enorme, y por esa trayectoria, por sus atributos como académica y su contribución a la disciplina de las relaciones internacionales, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales la declara de manera indiscutible acreedora al reconocimiento Isidro Fabela a la internacionalista del año 2022. Consuelo, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pido al maestro Pedro González Olvera sea tan amable de emitir la declaratoria de inauguración de este Congreso. Muy brevemente, me es muy grato hacer la declaratoria formal de los trabajos del 35º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Que sea todo un éxito y muchas gracias a todos ustedes. A continuación, solicitamos a nuestro conferencista magistral, Jean-Pierre Asbassa-Durian, embajador de Francia en México, pasar al estrado. Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy cordial para todos los miembros del presidio, estimado doctor Modesto Seara Vázquez, presidente de honor y fundador de la AMEI, estimado maestro Pedro González Olvera, presidente de la AMIEI. Un saludo también muy amistoso a todos los congresistas y en particular a todos los jóvenes que nos acompañan hoy. Quiero agradecer muy sinceramente a la AMIEI por su invitación y por la oportunidad que se me brinda de abordar el tema de las relaciones entre México y Francia en un contexto internacional marcado por las crisis y por cierto número de desafíos globales. Estos encuentros cara a cara nos hicieron falta durante los 2 últimos años a causa de la crisis sanitaria. Por ello, me complace aún más el poder hablar hoy y dialogar con ustedes en ese marco que reúne a especialistas en relaciones internacionales. Antes de abordar el tema relativo a mi intervención, me gustaría repasar brevemente las principales etapas de mi trayectoria profesional de casi 40 años al servicio de la diplomacia francesa. Comencé mi carrera como cooperante en nuestra embajada en Bolivia en 1983-84, una experiencia apasionante para un joven europeo en un momento en el que la democracia se afianzaba en Sudamérica tras diversos periodos de dictadura militar. Ese fue el caso en Bolivia en el año 82, antes de mi llegada a La Paz, y luego en Argentina en 83. El 10 de diciembre de ese año me encontraba justamente en Buenos Aires el día en que Raúl Alfonsín asumió la presidencia.
y conservo un recuerdo muy vívido de ese día excepcional y de un pueblo en júbilo tras 7 años de dictadura, un régimen responsable de la desaparición de 30.000 personas. Después de esta experiencia, entré al Ministerio de Asuntos Exteriores con una especialización en las lenguas rusa y checa. Tuve la oportunidad, poco tiempo después, de servir en Praga, en Checoslovaquia, en los años que siguieron a la caída del muro de Berlín y al fin de la división de Europa. A finales del año 89 fui testigo de la revolución checoslovaca y del retorno de la democracia en ese país. En los años posteriores pude ver de cerca el extraordinario proceso de privatización de una economía controlada por el Estado, pero también los debates políticos que condujeron a la escisión del país y a la creación de 2 nuevos estados, la República Checa y la República Eslovaca. Pude atestiguar no solo la aspiración a la democracia de una nación liberada del yugo soviético, como los demás países de Europa Central y Oriental, sino también la voluntad soberana de estos estados, por una parte, de incorporarse sin demora a la OTAN para garantizar su seguridad y por otra parte, de unirse a la comunidad europea para asegurar su transición económica y su prosperidad. Repaso este contexto histórico porque más adelante evocaré la cuestión de la intervención rusa en Ucrania. Más tarde, continué mi carrera en Europa Occidental, en Londres y luego en Copenhague. De regreso a París, durante casi 6 años ejercí las funciones de jefe del protocolo de Estado de los presidentes Chirac y luego Sarkozy, a quienes acompañé en sus numerosos traslados internacionales, ya que en Francia el jefe de Estado cuenta con amplias competencias en materia de política exterior. Más tarde quise volver a América Latina y fui embajador en Argentina durante 4 años, de 2009 a 2013. Tras esta apasionante experiencia, volví a Praga como embajador 20 años después de mi primera estancia, a un país que ahora es miembro de la Unión Europea y que ha experimentado un desarrollo económico formidable en 2 décadas, particularmente gracias a los programas de apoyo, asistencia y solidaridad de la UE. Actualmente me encuentro nuevamente en el continente americano y desde hace 2 años ocupo el cargo de embajador en México. Es una responsabilidad que asumo con particular alegría y mucha convicción en este gran país que tiene tantos lazos con Francia, como mencionaré más adelante. Tras esta presentación de mi trayectoria que les brinda un ejemplo de cómo se construye una carrera diplomática en Francia, me gustaría responder a la pregunta que da título a mi intervención. Frente a los desafíos del mundo, ¿cuáles son las perspectivas para la relación franco-mexicana? Concentrémonos en primer lugar en los desafíos del mundo contemporáneo. Ya los escuchamos. ¿Cuáles son las principales características de la época en que vivimos? Empecemos con una observación positiva. Desde hace unas décadas vivimos en un mundo en el que el progreso técnico y la organización de la sociedad internacional han permitido reducir, no digo por supuesto que haya desaparecido, la pobreza extrema. Si bien la población mundial ha aumentado de manera considerable durante las últimas décadas, el número de personas que padecen hambre también se redujo de forma significativa desde principios de los años 90. Otra evolución favorable es que gracias a la aceleración de la innovación y a su difusión sin precedentes, la humanidad logró lo que hace pocos años hubiera sido impensable: desarrollar y producir, lo escuchamos, en un año una vacuna para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y hacerla ampliamente accesible, si bien con desigualdades, pero también con una movilización internacional inédita. También vivimos en un mundo cada vez más interconectado, que representa un enorme beneficio para el intercambio de ideas, así como para la innovación. La creciente interdependencia de nuestras economías y de nuestras opiniones públicas tiene una profunda influencia en nuestras sociedades. Gracias a las redes sociales, por ejemplo, las ideas y la información se difunden al instante. Comparamos, conocemos, estamos informados, las ideas democráticas se difunden.
Pienso, por ejemplo, en la revuelta de las mujeres iraníes, que con mucha valentía se oponen a las limitaciones que se les imponen porque pueden compararlas con las oportunidades que disfrutan las mujeres en otras partes del mundo y se inspiran de las acciones de otros movimientos feministas. Utilizan también las redes para conseguir respaldo a nivel internacional. La otra cara de la moneda de este mundo interconectado es que también crea grandes vulnerabilidades. Lo vivimos con la extraordinaria rapidez de la propagación de la pandemia. Además de las inmensas pérdidas humanas que provocó, la pandemia paralizó al mundo entero, afectando los viajes, los intercambios y las cadenas de valor. Este freno brutal del comercio mundial tuvo un impacto inmediato en el aumento de la pobreza. La interconexión del mundo también está relacionada con la creciente digitalización de nuestras sociedades, de nuestras administraciones y de nuestros intercambios. La difusión de la información a través de las redes sociales también favorece el fenómeno de las fake news y de la desinformación utilizada masivamente por actores estatales y privados y que puede constituir una amenaza para las democracias. Del mismo modo, en un mundo más digital, la ciberseguridad se está convirtiendo en un desafío mayor para nuestros países y nuestras empresas. Entre las crisis mundiales que nos afectan a todos, una de las más urgentes es sin duda la cuestión del cambio climático. Sus manifestaciones, olas de calor, inundaciones, sequías, huracanes, abundan en todos los continentes, ya sea en Francia, en México o en Pakistán. El último informe del IPCC reveló que cerca de la mitad de la humanidad vive ya en una zona de peligro y que numerosos ecosistemas han alcanzado ya un punto de no retorno. El cambio climático y la vulnerabilidad de la biodiversidad son un fenómeno global que afecta a cada una de nuestras sociedades y perturba su funcionamiento. Ya son un factor importante en el aumento del hambre y la desigualdad. Será la principal causa de migraciones en los próximos años, como estamos constatando en África, pero también en Centroamérica y el Caribe. Probablemente también será la causa de conflictos, por ejemplo, en torno al acceso al agua. Otras crisis, consecuencia de los enfrentamientos y de las tensiones geopolíticas que estamos atravesando, son amenazantes. La crisis energética y alimentaria. Ya la estamos experimentando tanto en Europa como en África, América Latina o otros lugares. Ante estos desafíos cada vez más globales, necesitamos una concertación internacional para afrontarlos. La paradoja es que, por el contrario, estamos asistiendo a una fractura de la cooperación internacional. Esta fractura es el resultado de la actitud de regímenes autoritarios que cuestionan el orden mundial. Entre otros factores figuran, por ejemplo, las tensiones entre Estados Unidos y China, el G2, que ponen en tela de juicio el mundo multipolar que parecía estar en marcha desde el final de la Guerra Fría. El pasado reciente ha demostrado, incluso en países socios, que el unilateralismo, el repliegue sobre sí mismo y la negativa a cooperar conducen inevitablemente a un callejón sin salida. Frente a los retos del mundo contemporáneo, ¿qué propone Francia en la escena internacional? Para responder a estos desafíos, Francia está muy implicada en todos los foros internacionales. Miembro fundador de la ONU y de la Unión Europea, miembro del G7, del G20 y de la OCDE, está convencida de que la respuesta a los retos mundiales requiere un multilateralismo eficaz. En materia de paz y de seguridad, mi país asume una responsabilidad particular como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desempeñó un papel de potencia equilibradora, defendiendo un sistema multilateral imparcial y respetuoso de la soberanía de los Estados y del derecho internacional. Por ejemplo, Francia contribuye significativamente al presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz, con una aportación anual de unos 325 millones de dólares. Es también un país que contribuye con tropas, el segundo entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con un total de 600 efectivos desplegados.
También desempeña un papel importante en materia de desarme y de respeto de los regímenes de no proliferación, especialmente en lo que respecta a Irán y Corea del Norte. Otro ejemplo sobre el tema, el Foro de París sobre la Paz, puesto en marcha por iniciativa del presidente Macron, reúne cada año desde 2018 de manera novedosa a los tomadores de decisiones de los estados, de las organizaciones internacionales, del sector privado y de la sociedad civil para dialogar sobre la gobernanza mundial. Mencionaré diversos ámbitos en los que se ilustra particularmente el compromiso de Francia, el medio ambiente, la salud y los derechos humanos. Como anfitrión y presidente de la COP21 en 2015, Francia desempeñó un papel rector en la adopción del Acuerdo de París. En el contexto de la retirada unilateral de la administración Trump, logró movilizar nuevamente, gracias a la cumbre One Planet Summit en 2017, nuevas coaliciones de actores con estados, empresas, ONG e investigadores para plantear una agenda concreta para el clima. Seguimos participando activamente en las negociaciones sobre el clima y la biodiversidad, temas cada vez más relacionados. En cuanto a la diversidad biológica, queremos alcanzar la Agenda 2030, es decir, un 30% de áreas protegidas para el 2030. Francia también está muy comprometida con la protección de la biodiversidad en alta mar y más ampliamente en el tema de los océanos. Tras la cumbre One Ocean Summit en Brest este año, desea acoger junto con Costa Rica la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos en 2024-2025. Mi país es, por otra parte, un actor clave en la escena de la salud mundial. Tras la crisis sanitaria, trabaja en la elaboración de un tratado internacional sobre pandemias. Trabaja en el fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud con más transparencia e independencia científica y también en una mejor formación de los profesionales de la salud. Esta implicación se traduce en un mayor apoyo a la OMS. En el periodo más reciente, Francia duplicó sus contribuciones a la organización. A eso se suma el enfoque Una Salud, One Health, que engloba la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, en un objetivo de prevención de futuras pandemias y que Francia promueve activamente a través de la iniciativa PRESODE. Los derechos humanos son también una prioridad de nuestra política exterior, con un marcado compromiso en varios temas: la abolición universal de la pena de muerte, la lucha contra las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, la lucha contra la discriminación por orientación sexual y los derechos de las mujeres. La igualdad de género es la gran causa de los dos mandatos del presidente Macron y un objetivo consagrado mediante una diplomacia feminista activa. En los foros internacionales, Francia busca en efecto que el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres esté integrado de manera transversal en todas las problemáticas. También se ha comprometido a que de aquí al 2025, en 3 años, el 75% de los proyectos financiados por la ayuda pública francesa para el desarrollo promuevan la igualdad de género. El Foro Generación Igualdad, copresidido en 2021 por México y Francia, fue la reunión feminista mundial más importante desde la Conferencia de Beijing en 1995. En esta ocasión, se impulsó un plan de aceleración global muy ambicioso para la igualdad de género. Mencioné la ayuda pública al desarrollo. Me gustaría destacar que Francia ha aumentado de manera importante su volumen, demostrando su solidaridad con los países en desarrollo. En 2021, la asistencia oficial para el desarrollo francesa ascendió a 13.000 millones de euros, representa el 0.55% de nuestro PBI y se espera que alcance el 0.7% en el año 2025. No puedo ahora no abordar el conflicto en Ucrania. El pasado 24 de febrero, el acto de agresión y de invasión
por parte de Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, marca el regreso de la guerra en el territorio europeo. Este conflicto, con un costo muy alto en pérdidas humanas, en particular civiles, constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios en los que se basa el orden internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Integridad territorial de los Estados y su igualdad soberana, inviolabilidad de las fronteras reconocidas y derecho humanitario. Dificulta la resolución de otras crisis internacionales por la profunda división del Consejo de Seguridad. Además, es posible que abra la puerta a otras guerras de anexión el día de hoy en Europa, pero quizás mañana en Asia, África o en otros continentes. Las consecuencias globales de este conflicto sobre la energía, la seguridad alimentaria y las migraciones son mayores. Desde el inicio, Francia ha brindado su apoyo humanitario, económico y en equipamientos de defensa al pueblo ucraniano para que ejerza su derecho legítimo de defensa y preserva su libertad. Ha condenado la invasión de un Estado soberano y está determinada a que se lleven ante la justicia internacional a los autores de los abusos cometidos en suelo ucraniano. Sin embargo, el presidente Macron se ha preocupado por mantener un canal de diálogo exigente con su homólogo ruso antes del estallido del conflicto y a lo largo de los últimos meses, con la finalidad de recordarle las graves consecuencias de las acciones de Rusia. La guerra en Ucrania ha hecho surgir nuevos desequilibrios. Está agravando la brecha entre norte y sur, en particular debido al impacto del conflicto en los precios de los alimentos y de la energía. Para mitigar esta situación, Francia ha lanzado la iniciativa FARM, Misión de Resiliencia Alimentaria y Agrícola, destinada a responder a las necesidades inmediatas y robustecer la resiliencia de los mercados agrícolas y de los sistemas de producción. Me complace que empresas mexicanas se hayan unido recientemente a la coalición de actores privados que apoyan esta iniciativa. Frente a esta situación sin precedentes, el fortalecimiento de la Unión Europea es para Francia una necesidad absoluta. Estamos convencidos que la seguridad y la prosperidad de nuestro país dependen de la unidad y del éxito de la Unión Europea. Trabajamos con este objetivo durante la presidencia francesa de la UE que asumimos en el primer semestre de este año. Los europeos logramos movilizarnos para apoyar a Ucrania en todos los ámbitos. Sanciones destinadas a empujar a Rusia a negociar. Acogida de 7 millones de refugiados en toda Europa. Ayuda humanitaria y económica masiva y apoyo a la exportación de cereales hacia países vulnerables. Este periodo también aceleró nuestra voluntad común de afianzar la soberanía europea en los ámbitos energético, militar y digital, que estaba en el centro de la agenda de la presidencia francesa. Esta soberanía europea pasa por el refuerzo de nuestras capacidades nacionales y colectivas de defensa. La UE busca también la independencia energética que nos permitirá liberarnos progresivamente de nuestra dependencia del petróleo y del gas ruso, diversificando nuestros suministros y acelerando el desarrollo de nuevas capacidades de producción de energía sin carbono. Por último, quisiera destacar que el modelo de Unión Europea sigue siendo atractivo, como lo demuestran las solicitudes de Ucrania y de Moldavia y las negociaciones de adhesión iniciadas con Macedonia del Norte y con Albania. Con el anhelo de fortalecer el diálogo a escala del continente europeo, el presidente francés propuso la creación de una comunidad política europea, cuya vocación es gestionar los retos que conciernen a todo el continente más allá de la Unión Europea. La primera reunión de esta comunidad política europea tuvo lugar en Praga el pasado 6 de octubre. Esta nueva agrupación de 44 estados, que incluye también al Reino Unido, a Turquía y a los estados de los Balcanes y del Cáucaso, demuestra la voluntad de reunirnos más allá
de la Unión Europea en torno a valores comunes. Ante las crisis y los desafíos mundiales que mencionaba, necesitamos más que nunca fortalecer nuestras alianzas y asociaciones. Francia, quien está comprometida tanto con Europa como en la escena internacional, ve a México un actor con responsabilidades globales ante las Naciones Unidas, la OCDE y el G20, y regionales como un socio fundamental. Francia y México son dos países cuya amistad tiene sus raíces en una larga historia, que tiene su origen en el siglo de las luces y en la marcha hacia la independencia que marcó a América Latina a principios del siglo XIX. Nuestros dos países trabajan juntos porque comparten valores y principios que son el fundamento mismo de nuestra cooperación. Esta amistad se basa también en profundos lazos humanos. La comunidad francesa de México es la mayor comunidad francesa de América Latina. Nos une una asociación estratégica que se basa en un intenso diálogo político. Nuestro exministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, visitó México en 6 ocasiones. El canciller Marcelo Ebrard también ha viajado en Francia recientemente para el Foro Generación Igualdad en París en junio del 2021 y durante la cumbre de Brest sobre los océanos en febrero de este año. Nuestra nueva ministra, Catherine Colonna, ya se ha reunido 2 veces con su homólogo desde que asumió su cargo en mayo de este año. El mismo apego de Francia y de México a los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas se refleja en una profunda convergencia de nuestras posiciones en el marco de la ONU. Cooperamos en el Consejo de Seguridad. En la Asamblea General hemos llevado conjuntamente una resolución sobre el derecho humanitario y la protección de las poblaciones civiles en Ucrania, logrando el respaldo de 140 estados el 24 de marzo pasado. El día de ayer, en Nueva York, ambos países rechazamos en un voto en la Asamblea General la anexión de territorios ucranianos por Rusia. Esta convergencia se refleja también en nuestro compromiso común con una importante reforma del Consejo de Seguridad: la limitación del derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo en caso de atrocidades masivas. Por otra parte, somos 2 miembros de la Alianza por el Multilateralismo, que promueve una colaboración internacional eficaz basada sobre el derecho. Compartimos también la voluntad de responder juntos a los desafíos globales, tanto a nivel multilateral como bilateral. Más allá de nuestra copresidencia del Foro Generación Igualdad, este compromiso a favor de los derechos de las mujeres se refleja de manera concreta en nuestras acciones en México. Por ejemplo, hemos puesto en marcha un diplomado universitario sobre el acompañamiento jurídico de las víctimas de violencia de género, en el que participan, al lado de la Asociación Francesa Lawyers for Women, la UNAM y las universidades de Sonora y de Chihuahua, y que ampliaremos a varias universidades más. También promovemos la defensa de los derechos sexuales y reproductivos a través de actividades y de apoyo a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en este ámbito. En materia de medio ambiente, Francia y México trabajan de la mano para proteger al planeta, con especial atención a la protección de los océanos y de la biodiversidad marina. Este interés por los océanos es dictado en gran medida por la geografía de nuestros 2 países. México cuenta con 2 grandes frentes oceánicos, con la segunda barrera de coral más grande del mundo y con una rica biodiversidad marina. Y Francia tiene la segunda superficie marítima del mundo con sus territorios de ultramar. México participó activamente durante la cumbre Un Océano, the One Ocean Summit, y se unió a la coalición de alta ambición para la protección de la biodiversidad en alta mar. Por su parte, Francia se incorporó al panel de alto nivel sobre la economía oceánica sostenible, en el que México desempeña un papel rector. En el ámbito del medio ambiente y del clima, cooperamos también de manera concreta a través de la Agencia Francesa de Desarrollo. Por ejemplo, aquí en Huatulco se llevan a cabo proyectos en materia de agroecología y de pesca sostenible en el marco del programa Sembrando Vida Marina. También colaboremos en manera
en materia de energías limpias y de ciudades sostenibles. Hace 2 días en Monterrey inauguré el primer simposio franco-americano sobre ciudades sostenibles. El tema de la salud, esencial para la cohesión de nuestras sociedades, es asimismo una prioridad compartida. Durante la crisis sanitaria promovimos el acceso universal a la vacunación. En solidaridad con los países afectados por la pandemia, Francia, por su parte, hizo del reparto de vacuna contra el COVID-19 una de sus prioridades. Fue el primer país en compartir dosis de vacunas en el marco del mecanismo internacional COVAX y puso a disposición un total de 120 millones de dosis. Nuestros 2 países están convencidos que para prevenir futuras pandemias se tiene que estudiar de manera integral el vínculo entre salud humana, animal y ambiental. Es el objetivo de la iniciativa PRESODE impulsada por Francia y a la que México fue el primer país en el mundo en unirse. A este respecto, me complace viajar la próxima semana en Mérida, donde se creó el Laboratorio Conjunto Internacional El Dorado, que asocia al Instituto Francés de Investigación y Desarrollo, la UNAM, y que estudia los vínculos entre la erosión de la biodiversidad y la aparición de epidemias. La pandemia brindó la oportunidad de entablar nuevos diálogos entre médicos y sistemas de salud a nivel muy concreto. Pienso también en la cooperación activa entre nuestros servicios de emergencia, que está actualmente en marcha en varios estados, Jalisco, Coahuila, Puebla, y que esperamos replicar a un nivel más amplio. En cuanto a los temas de acceso a la salud y formación de médicos, me gustaría mencionar al Hospital Universitario de Oaxaca, que fue uno de los primeros de México en incorporarse a un programa de prácticas de observación en hospitales universitarios franceses. Me gustaría también evocar los temas de la educación, de la cultura, de la juventud y de la innovación centrales en nuestra cooperación bilateral porque son una apuesta al futuro. La educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo, decía Nelson Mandela. Nuestro país es el tercer socio científico de México en términos de copublicaciones y el 4º país de destino de los estudiantes mexicanos. Existen más de 700 acuerdos interinstitucionales y 60 dobles diplomas entre universidades francesas y mexicanas. Para los interesados, me gustaría mencionar la presencia en este congreso de un stand de Campus France que presenta la oferta educativa francesa y los programas de becas. A este respecto, me alegra constatar la fuerte recuperación de los flujos de estudiantes de ambos lados tras la caída provocada por la pandemia. Trabajamos también a favor de la diversidad lingüística tras la firma en 2019 de un convenio con el gobierno federal sobre la promoción del francés en el sistema mexicano de educación pública. Apoyamos la formación de profesores de francés en más de 10 estados interesados. El francés es actualmente la 5ª lengua más hablada del mundo, con 300 millones de hablantes y en rápido crecimiento, en particular en África. Es el segundo idioma más enseñado después del inglés en México, con 350.000 estudiantes. Nuestra red se compone de 6 liceos y escuelas franco-mexicanas, 32 alianzas francesas y la acción de nuestro Instituto Cultural, el IFAL. En el ámbito de la formación y de la innovación, podemos además contar con nuestras empresas establecidas en México que contribuyen a la creación de empleos altamente calificados en sectores punteros, como el aeroespacial y la automotriz. Estamos comprometidas con el modelo de educación dual. Cerca de 15 centros de formación profesional se han creado por empresas francesas en todo el país desde hace 2 años. Jean Monnet, uno de los pioneros de la construcción europea, afirmaba: si tuviera que volver a construirla, empezaría por la cultura. Me gustaría concluir con este tema unos días después de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales, Mondiacult, que se celebró en México. Los intercambios culturales son muy dinámicos entre Francia y México. Podría mencionar, por ejemplo, el éxito de la magnífica exposición sobre los Olmecas en París en 2021 o la preparación de una gran exposición sobre los aztecas en París también en 2024.
En México, Francia colabora con las instituciones más prestigiosas y con los grandes festivales como el Cervantino, el Festival de Santa Lucía o el Festival de Cine de Morelia. Los escritores franceses son invitados habituales de la FIL de Guadalajara y del Hay Festival de Querétaro. Annie Ernaux, primera escritora francesa en ser galardonada con el Premio Nobel de Literatura la semana pasada, había tenido justamente el placer de conocer a su público mexicano durante la FIL de Guadalajara en 2019. Esos son algunos ejemplos de la rica cooperación que Francia y México desarrollan en el marco de una relación que está desde mi perspectiva en un momento de gran cercanía y de gran confianza. En un mundo cada vez más complejo y dividido, el deseo de Francia es seguir colaborando estrechamente con México en los foros internacionales y de manera bilateral. Son valores que nos unen y debemos sumar fuerzas para proteger y promoverlos. Terminaré recordando a dos inmensas figuras de la literatura mundial, Octavio Paz y Carlos Fuentes, grandes conocedores de mi país, quienes varias veces recalcaron la fuerza de estos valores y el carácter excepcional de la relación entre México y Francia. Les deseo un excelente congreso y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Agradecemos la interesante conferencia del embajador de Francia en México, excelentísimo señor Jean-Pierre Asbazadurian. A continuación, nuestro conferencista responderá a algunas preguntas elaboradas por parte de nuestro auditorio, a las cuales daré lectura. Señor embajador, ¿qué hace la Asociación Francesa para promover la igualdad de género que pudiera ser tomadas como una experiencia para México? Esa pregunta fue elaborada por Diana Carvajal, de la FES Aragón. Muchísimas gracias por esta pregunta. Pienso que durante mi intervención hablé mucho del tema. Es un tema muy importante para Francia, para México y, por supuesto, a través de la preparación y de la organización del Foro Generación Igualdad en el año 2021, un foro que empezó en el mes de marzo 21 aquí, en México, y que acabó en el mes de junio en Francia. Fue un evento muy importante, un evento con participación de los estados, del mundo, de la sociedad civil, de las empresas, de muchos actores. Y el trabajo que hicimos es un trabajo que fue muy valioso. Fue, como lo mencioné, la conferencia sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género más importante desde la conferencia de Beijing hace 27 años. Ha sido un momento muy importante para empujar adelante el tema de la igualdad de género. Francia como México son dos países que tienen también que reivindicar una diplomacia feminista, y eso me parece un elemento que nos acerca, por supuesto, por el número de cooperaciones que tenemos sobre el tema. Mencioné también algo que el fruto también de un trabajo conjunto entre la embajada, entre una asociación francesa que mencioné, los Lawyers for Women, es una asociación de abogadas francesas y europeas que luchan para la igualdad de género a través del derecho, de su trabajo de abogadas, y trabajamos en cooperación con distintas universidades de este país, en particular la UNAM y las universidades de Chihuahua y Sonora. Y este diplomado es un diplomado jurídico de apoyo a las mujeres, a las víctimas de violencia. Hemos acabado la semana pasada la segunda promoción de este diplomado. Y para nosotros es una cooperación muy concreta para desarrollar competencia
para los nuevos abogados o juristas en términos de apoyo al tema de las víctimas de violencia. Y la idea es desembocar en los meses que vienen sobre la creación de lo que llamamos clínicas jurídicas en cooperación entre los estudiantes y los profesores para proveer asesoramiento a las víctimas de violencia de género de manera gratuita. Así, una cooperación muy concreta, porque hablamos de grandes temas, de los foros internacionales, pero también tenemos que cooperar de manera concreta sobre estos temas y eso me parece importante. Y cuando mencioné el Foro Generación Igualdad, se crearon grandes coaliciones de actores sobre distintos temas. Por ejemplo, México tiene la presidencia de la coalición de actores sobre los derechos económicos de las mujeres, un tema, por supuesto, muy importante. Y cuando Francia tiene la presidencia de la coalición de actores sobre derechos y salud sexuales y reproductivos de las mujeres. Y en estos dos ámbitos trabajamos de manera muy concreta. Por ejemplo, se creó este año una asociación que se llama Marianne México. Es una asociación de mujeres francesas y mexicanas que desempeñan un papel importante en empresas y que colaboran para intercambiar las buenas prácticas de ambos lados del Atlántico, en México o en Francia, sobre la incorporación de las mujeres en los niveles más altos de dirección de las grandes empresas en particular. Y sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos, como lo mencioné, hemos creado un premio para recompensar y apoyar proyectos de asociaciones de la sociedad civil aquí en México en sus distintos proyectos para llevar esos temas. Así que lo que me parece muy interesante en nuestra cooperación, tenemos una acción de colaboración muy activa en los foros internacionales, pero también a nivel local tenemos muchas acciones muy concretas para promover la igualdad de género. Otra vez, un tema muy importante para Francia. Mencionó que para el presidente Macron es la gran causa, es el que le mencionó así, de su mandato, y es algo que tenemos que empujar, porque hay mucho trabajo que ya hicimos, hay muchos progresos en el mundo sobre el tema de la igualdad de género, pero como bien lo sabemos, hay también mucho trabajo adelante. Y me mencioné en mi intervención lo que está pasando al momento en Irán, esta revolución empujada por las mujeres, y eso me parece algo muy importante, ¿no?, en el cambio del mundo, porque hay que, aparte de nuestros países, hay que mirar un poco afuera y tratar también de promover esos valores afuera de nuestros países y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Una pregunta recurrente que realizan alumnos de diferentes universidades es: ¿qué consejo daría a los estudiantes para las nuevas generaciones que afrontan retos y cambios globales? Me parece que son ellos que nos tendrían que dar consejos, ¿no? Porque son ellos que van a afrontar las consecuencias, sí, de esta situación que hemos describido, que el maestro describió muy bien y que trate también de describir como uno de los desafíos más importantes de la comunidad internacional y del mundo. Y desgraciadamente no pienso que hacemos lo que tendríamos que hacer para revertir este fenómeno. Me parece que hay una toma de conciencia muy importante, ¿no?, sobre el tema en todas nuestras sociedades, pero entre la toma de conciencia y una acción radical que necesitamos hay un espacio muy grande. Pero es un tema de colaboración también entre México y Francia a nivel internacional, de manera muy concreta, pero es lo que tenemos que hacer, es actuar a nivel internacional, pero también de manera muy concreta para implementar los acuerdos que ya existen. Mencioné el Acuerdo de París, de la COP 2015, la COP 21, es un logro inmenso, ¿no?, de reunir casi toda la sociedad internacional alrededor de una mesa y durante una conferencia y de tener un acuerdo sobre metas, pero lo que necesitamos ahora es de poner en marcha acciones concretas que permiten alcanzar esas metas, y como lo sabemos muy bien, nos atrasamos en este camino
camino y sí, tenemos que seguir. Y lo hacemos aquí de manera muy concreta también a través de la acción particular de nuestra Agencia de Desarrollo, que tiene como mandato de trabajar en México sobre el tema de la reducción de la pobreza, de integración social, por una parte, y por otra parte, sobre el tema del medio ambiente, del clima. Porque hay que realizar, ¿no? Hay que ver que son los más vulnerables que más padecen de las consecuencias del cambio climático. Así que el elemento social, usted lo mencionó muy bien en su presentación, es muy vinculado a la degradación del clima y de la biodiversidad. Y ya estamos, vemos cada día las consecuencias, lo vimos en Europa, por ejemplo, este verano, en Francia hubo una ola de calor inédita y con consecuencias importantes, con incendios forestales, así que no podemos negar que los efectos del cambio climático ya nos golpean de una manera muy fuerte, golpean a nuestras sociedades, nuestras economías, y por supuesto el tema de la biodiversidad es muy vinculado al tema del cambio climático, y un país como México, ¿no? que es el quinto país en el mundo en términos de biodiversidad, un país que tiene una biodiversidad extraordinaria, por supuesto debe ser un actor y es un actor importante. En particular mencioné los océanos porque fue en esos dos últimos años un elemento de cooperación muy fuerte con Francia, y lo vimos en la cumbre de Brest el año pasado, y lo vimos en nuestra cooperación para promover acuerdos internacionales para protección de la biodiversidad, en particular en alta mar. Así que son temas sí que necesitamos empujar, porque si no lo hacemos es la nueva generación que va a llevar sobre sus hombros todo el peso de lo que no hacemos ahora. Así que no puedo dar consejos cuando me parece que no hemos aplicado los consejos que nos dimos a nuestro mismo. Así que no lo que espero, yo sé que tienen una conciencia mucho más aguda que tal vez la tuvimos hace 30 años cuando estábamos jóvenes, y espero realmente que podrán, que empujan ahora, que apoyan todas las acciones a favor de la mitigación del cambio climático y a favor de la protección de la biodiversidad, porque mencioné también el tema de Presode, que es un tema muy importante, porque lo que vimos con la pandemia de COVID-19 es exactamente eso, es la consecuencia del cambio climático sobre la biodiversidad y el desarrollo de nuevas pandemias. Y lo que tratamos de hacer es de prevenir nuevas pandemias, y la iniciativa Presode, que significa prevención de las zoonosis, de las enfermedades animales, es algo que tratamos de desarrollar, en particular de manera muy pragmática, en el laboratorio común que hemos creado en Mérida con la UNAM y con actores franceses y mexicanos. Así que seguimos con acciones muy concretas, pero tenemos una toma de conciencia global, necesitamos una toma de conciencia global y la acción de todos, porque no se puede trabajar en un país si en otro país no hay el mismo esfuerzo, porque compartimos el mismo planeta. Así que tengo mucha confianza en los jóvenes, en su acción, porque van a vivir en un mundo más complejo también, y bueno, tienen que apoyar esos cambios que estamos tratando de promover al momento. Muchas gracias. Agradecemos la amable respuesta del embajador. Muchas gracias. Con esto damos por terminada esta inauguración, agradeciendo a todos los asistentes su participación y a las autoridades de su presencia. Muchas gracias a todos por su asistencia a este evento. Los esperamos en la reanudación de actividades a las 16 horas en las instalaciones de la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Buen día.